Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. En interpretación de lengua de señas, como siempre, nuestro compañero Joshua Llanos. Vamos a comenzar el día de hoy hablándoles sobre el COVID-19. Recordemos que en el mes de marzo en nuestro país se detectaron los primeros casos de COVID e incluso se tomaron las primeras medidas de cuarentena en algunos cuadrantes de nuestro país. Ya han pasado 4 años de este evento mundial que no solamente afectó a nuestro país, sino a diferentes partes del planeta y que además la cuarentena se supuso como una larga estadía para muchos e incluso muchos fueron los resultados no solamente en el organismo, sino también en la salud mental. El 13 de marzo de 2020, el gobierno venezolano reportó la llegada al país de los primeros casos de COVID-19 provenientes del continente europeo. Este coronavirus, que tuvo su origen en Wuhan, China, en el año 2019, es capaz de generar diversos síntomas, los cuales pueden ser leves o agudos. Y bueno, los síntomas realmente no han cambiado casi que desde el principio, sin embargo sí han disminuido intensidad. Entonces son tos, fiebre, en líneas generales malestar general, podrían presentarse dolores articulares y musculares y recientemente más afección respiratoria tipo dolor de garganta, disfonía o ronquera, y algunos pacientes aún pueden perder el gusto y el olfato por esta enfermedad. También se presentan dolores de cabeza y bueno, en casos complicados vemos manifestaciones en otras partes del cuerpo como sistema nervioso central, por ejemplo. El 11 de marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 países y fue reconocida como una pandemia por la OMS. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 infectados a nivel mundial el 26 de marzo de ese mismo año. La propagación de este virus supuso el empleo de las medidas de bioseguridad en el mundo. El uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos fueron parte de las herramientas empleadas para hacerle frente a este coronavirus. En lo que respecta a Venezuela, se mantuvieron operativos únicamente aquellos sectores que forman parte de los servicios esenciales como alimentación, comunicación, transporte, aseo, entre otros. Asimismo, la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 elaboró el esquema 7+7, el cual consistía en varias medidas restrictivas y de flexibilización de la cuarentena en función de los brotes y picos de infección. A mediados del año 2020, diversos laboratorios internacionales sumaron esfuerzos para crear el antídoto capaz de combatir esta enfermedad. El Centro Gamaleya fue uno de los primeros en distribuir la inmunización, al presentar la Sputnik V, seguido del laboratorio Pfizer, quien junto a BioNTech creó la vacuna Sinopharm. AstraZeneca hizo lo propio con su inmunización. En octubre de 2020, llegó al país el primer lote de vacunas provenientes de Rusia y China. Esto disminuyó los casos de coronavirus en la nación y permitió que se sumaran otros sectores a la flexibilización. Que las coberturas de vacunación influyen mucho con los impactos en la colectividad. En líneas generales, las vacunas en el mundo disminuyeron la severidad de la enfermedad, disminuyeron mortalidad y hoy en día sí es una enfermedad que aún es de gran impacto para los grupos más vulnerables. La vacunación claramente disminuyó la intensidad, la gravedad de enfermedad, disminuyó hospitalizaciones y disminuyó mortalidad. Pese a la inmunización, el COVID-19 terminó mutando y se generaron unas variantes del virus. Entre ellas se encuentran Omicron, Alfa, Delta y Gamma. Estas fueron decretadas por la Organización Mundial de la Salud como variantes preocupantes, de interés y bajo vigilancia. El SARS-CoV-2 dejó como consecuencia el síndrome post-COVID,
afectando el corazón, cerebro, riñón y piel, así como inflamaciones y problemas en el sistema inmunitario. A finales de 2023 y principios del 2024, se reportó un aumento de infecciones respiratorias a nivel mundial. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha exhortado a la población a retomar las medidas de bioseguridad. De aquí en adelante nos toca asumir el uso de mascarilla, eventualmente en épocas del año en que aumenten virus respiratorios como el SARS-CoV-2. La familia Globovisión insta a la población a retomar las medidas que nos permitan preservar la salud y el bienestar. Cumplir con el esquema de vacunación nos ayuda a prevenir la expansión del COVID-19. Recordemos que la prevención es la mejor medicina. Veamos entonces el historial, o el histórico, mejor dicho, del COVID-19. También ante el aumento de temperatura y el cambio que se ha realizado de manera muy brusca en nuestro país, vamos a dejar también recomendaciones ante los días de calor. ¿Qué hacer ante la ola de calor? Utilizar lentes de sol. Esto asegura la protección de la radiación ultravioleta que puede causar quemaduras de la córnea. De esta manera vamos a realizar la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Al regreso el doctor Manuel Figuera, médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos estará acompañando a regreso para hablar sobre el COVID-19. Así que si tienen preguntas o comentarios a redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos.